Este es Francesco, un típico millennial, un pequeño chico trastornado de principio de siglo, de una pequeña ciudad alejada de todo y todos donde nada pasa. Solía pensar demasiado en cuándo de allí saldría, pero jamás pensó en lo cruel que sería cuando su grosera vida la perdería y la cordura se la arrebatarían. Sí, mi nombre es Francesco. Y creo que algún día estuve en la mente de alguien. Pero en realidad no sé quién soy. He estado demasiado perdido durante mi vida. Sí, muy perdido dentro de mi mente fría. Y me da miedo todo lo que soy. Porque mi mente tan solo se siente como una tierra desconocida. Y el silencio se estrella contra las grietas de mi mente. Y a veces solo siento que puedo perder la cabeza. En un momento de mi vida conocí a alguien en quien no creía. Pero sí sabía que me salvaría de esta agonía donde últimamente mi vida recudía. Y tan solo era tan difícil ser alguien que no entendía. Y el otro ni siquiera mierda saber de dónde venía. ¿Y qué crees? Un día conocí a alguien que por siempre creí que me amaría. ¿Pero qué? ¿Qué crees que pasó? Me perdí. Me perdí justo dentro de mí. Aquello en lo que más temía. Mi maldad resurgía y mi vida se desvanecía. Mis ojos se ponían borrosos y mi respiración se aceleraba. Mis dientes rechinaban y mi corazón ya no lo sentía. ¿Qué crees? Tan solo era yo quitándote la vida. ¿Qué hacía? En un disparo te perdía y una sonrisa de mi rostro surgía. ¡No! Mierda, ¿qué hacía? En mi mente me perdía y ahora ya no sabía dónde iría. Ya el control en mí no mantenía. ¿Qué tan loco crees que sería? Cuando una oportunidad de salvarme tenía, pero la desperdicié sin importarme en lo que después vendría. Se fue, desistió de salvarme el alma. ¿Y qué crees ahora? Está muerto. Y ahora día tras día tendría el castigo de vivir mi vida sin su vida, loco y lleno de agonía, en una paranoia que me quitaría la vida. Y este fue Francesco, un chico que enloqueció por amor, y su vida perdió, porque ya no logró mantener el control, ya no podía mantener sus manos para sí, solo ya no estaba lo suficientemente cuerdo para darse cuenta de aquello lo que había hecho. Solo estaba loco, triste y sin amor, sumergido en una retorcida tentación, divagando en su mente, buscando por las noches una víctima más para poder curar su dolor. Solo quería quitar ese vacío que tenía dentro de él. Pero ya estaba condenado a cargar esa tortura que él mismo había causado en él. Tan cruel fue esa pasión, de donde toda su locura yació, revelando su maldad. Noche tras noche, su sangre se paralizó y su mente fuera de control quedó, y asfixiado en una psicosis, en busca de venganza salió, embriagándose en tristeza y dolor, regocijándose entre las tinieblas de su corazón. Ya perdió su alma y su amor, y solito en el infierno se perdió. Su mente ya estaba gobernada por el dolor, porque estuve sumergido en una retorcida tentación que en mí y de mí el control tomó. Y infelizmente jamás podré cambiar el hecho de haberte hecho lo que te hice. Y aquí estoy, a punto de arder junto a ti.